Voy a empezar la grabación de la clase. A ver. Mi disculpa al respecto, estoy un poco... ya, perfecto, dice que está grabando. ¿Ya? Les llegó la notificación de que están siendo grabados, ¿verdad? Sí, profe. Ya, muchas gracias por contestar. Bien, a los que están entrando ahora, reitero, me presento, mi nombre es Jonathan Cisterna y voy a ser el profesor de la asignatura de Química General en este momento, ¿ya? Para este semestre, yo les comento que soy profesor de Química y Ciencias Naturales de formación, ¿ya? Así que tengo las herramientas necesarias en el cuerpo para hacer de que esto sea lo más pedagógico posible, ¿de acuerdo? Ya para no seguir restándole tiempo a la clase y cómo se llama avanzar, digamos, con el curso general de esta, les voy a hacer brevemente la presentación del curso, ¿ya? Entonces, el curso es Química General, ¿cierto? Para el segundo semestre del 2021. Mi nombre es el que aparece en la diapositiva y, ¿verdad que les dije que iba a parar el video cuando empezara la clase? Ahí. Y entonces mi correo es el que está ahí. Ya hay un detalle que mi nombre está escrito con mayúscula en el correo, la J es minúscula para que lo tengan presente. También decirles que cualquier duda o consulta pueden escribir a ese correo, ¿ya? Yo normalmente siempre respondo el correo, me demoro no más de un día, ¿ya? Porque estoy, igual que ustedes, como nativo digital pegado a los dispositivos, las redes sociales y ese tipo de cosas. Entonces, para ir avanzando, el nombre de la asignatura entonces se llama Química General. Las componentes que lo componen, valga la redundancia, son la cátedra, que es la que estamos en este momento, y el laboratorio. Cada uno con su ponderación que consiste, digamos, para la nota final o de presentación de examen o de exhibición en caso de que les vaya bien. Yo espero, obviamente, que a todos les vaya bien. ¿Ya? En el caso de la cátedra, que corresponde entonces a este contexto, el semestre nosotros vamos a tener 3 evaluaciones. Y cada una de esas evaluaciones tiene entonces esta ponderación de 30%, 35% y 35% respectivamente. ¿De acuerdo? ¿Cómo entonces vamos a hacer las evaluaciones? Son, como dije recién, son 3 evaluaciones y cada una de las evaluaciones, la 1, la 2 y la 3, va a estar compuesta entonces por 2 pruebas cortas. Prueba corta 1, 2, 3, 4, 5 y 6 respectivamente. ¿De acuerdo? Recuerden también de que si tienen dudas durante el transcurso de la clase, pueden levantar el micrófono y pueden también además escribir en el chat, ¿ya? Yo a la brevedad posible voy a tratar de responder las dudas del chat. Por lo general es más fácil si ustedes preguntan levantando el micrófono, ¿ok? Entonces, vamos a la siguiente. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? ¿Está más o menos claro cómo va a ser la evaluación respecto al tema de la cátedra? ¿Está Claro, todo ok? profe. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto, gracias. Sigamos entonces. Ahí está. El trabajo va a ser un trabajo autónomo entonces por parte de ustedes, 1 hora y media a la semana. Las clases van a ser de 6 a 7 de la tarde los días lunes, miércoles y viernes. Ya no, yo terminando esta clase entonces les voy a enviar el link de la clase siguiente, ya para que ustedes tengan, mediante digamos el aviso que colocó el profesor Darío Espinosa en el campus virtual,
para que ustedes se puedan entonces conectar el día lunes. Perfecto. Y entonces el día viernes va a haber una sección de consulta, la cual va a ser 30 minutos después de las clases. O sea, la clase dura el día viernes hasta las 18:45 aproximadamente, y de ahí en adelante entonces 30 minutos para dudas que ustedes tengan y que yo entonces pueda resolver en su momento. Recuerden, insisto, si tienen dudas, porque es válido, digamos, que ustedes no presenten dudas en el momento de la clase misma, pueden escribirme al correo, y es importante, chiquillos, que usen el correo institucional, el que es @estudiantes.ucn.cl. ¿Ok? Profe, yo Sigamos tengo una entonces. pregunta. Yo tengo una pregunta. Cuénteme, dígame. En Baini yo me meto a ver mi horario detallado del alumno y me sale que tenemos clase el viernes a las 9:30 de la noche, bueno, a las 9:30 hasta las 11 de la noche. Y usted aquí en el PPT no sale esa clase, Me pasa lo mismo, profesor. no sé En si mi es horario me error. sale lo mismo. Yo también. Ya, mira, esa duda, por favor, escríbanmela en el chat. Yo voy a tratar de resolverlo a la brevedad posible, porque a mí la instrucción que me dieron entonces fue clases lunes, miércoles y viernes de 6 a 7, y el viernes hasta 18:45. Ese es como el tiempo máximo, ¿ya? El tiempo máximo que podría durar la clase, y después de eso entonces el viernes la clase, o sea, el periodo de consulta, ¿ok? Yo tengo entendido eso. Ustedes me dicen que por sistema en Baini aparece otra situación, pero lo vamos a aclarar. Entonces, por favor, para no olvidar, para no olvidarme yo en este caso, les voy a pedir que escriban eso mismo que ustedes me acaban de preguntar en el chat, ¿ya? Entonces yo así, cuando registre la asistencia en el chat, y les voy a pedir de nuevo a la gente que se conectó recién que escriba su nombre y su apellido para registrar asistencia, voy a mirar entonces la duda que me han planteado recién. Y a la brevedad posible, como les digo, les voy a dar la respuesta y la solución. Porque yo tengo entendido, insisto, que la clase es a las 6 de la tarde. ¿Perfecto? Profe, Profesor, muchas gracias. Ya, gracias a ustedes. Entonces sigamos con esta presentación para, digamos, pasar a la parte de la clase de hoy. La clase se compone de 3 partes: la preclase, que es la etapa asincrónica, el trabajo autónomo individual, y la revisión de material de apoyo y las secuencias de aprendizaje que van a estar cargadas en el Moodle. No sé si ustedes ingresaron ya al campus virtual, a la plataforma Moodle, y observaron de que había un video asociado a esta clase. ¿Lo observaron de por No, profe. casualidad? Ya, les voy a No, pedir, profe. por favor, chiquillos, entonces, les voy a pedir, por favor, que vayan consultando el material, ¿ya? La idea es que esto sea lo más agradable posible para todos, y que no lleguen tan descolgados a la clase al momento de que yo esté viendo algún concepto, ya que no lo digo digamos, por una cosa de que no haya tiempo o se les haya olvidado, o qué sé yo. Lo digo básicamente por la cantidad de tiempo que nosotros tenemos aproximado para ver ciertos tópicos dentro de la clase, ¿ya? Es básicamente tiempo, ¿vale? Entonces, tenemos la etapa de preclase, ya mencioné de qué se trata: la etapa sincrónica, el trabajo autónomo, la revisión de material de apoyo y las secuencias de aprendizaje. ¿Ya? Y además también va a estar el Moodle, donde en algún momento yo les voy a subir alguna actividad, ¿cierto? Algún foro que podamos discutir acerca de algún tópico, y todas esas actividades eventualmente podrían, y voy a ser enfático en eso, podrían llevar alguna calificación en función de qué cosa, de algún puntaje extra, alguna décima que pudiesen entonces ustedes ganarse para efectos de las pruebas, ¿de acuerdo? Después tenemos la etapa de la clase, que es la etapa asincrónica, que en este caso, digamos, corresponde a lo que estamos haciendo en este momento. La clase expositiva combinada, que va a ser la exposición, la conceptualización de los tópicos que vamos a ver en clase, ¿cierto? Las actividades grupales, ya, que podrían resultar de esta a través de, digamos, de Zoom, y también actividades que podrían estar cargadas eventualmente en el campus virtual, en la plataforma Moodle. Y finalmente, entonces, una etapa sincrónica en la última, que es la post-clase, la resolución de guías y ejercicios, ¿ya?
va a estar el campus virtual siempre disponible en las 3 etapas, y obviamente consultas, foros y horarios de consulta, ¿ya? Recuerden que el horario de consulta, entonces, para esta clase es el día viernes después de que nosotros terminemos la clase. Son 30 minutos donde ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran, ¿ya? Yo también voy a preparar cierto material, ya sean guías de ejercicio o digamos, para trabajar algunos conceptos, y me voy a encargar también, y lo estoy diciendo con toda la sinceridad del mundo, porque obviamente esto está quedando grabado, ¿cierto? De que me voy a comprometer también de ir subiendo la resolución de esas guías para que ustedes vayan también comparando lo que van haciendo, ¿cierto? Y si tienen evidentemente dudas, insisto, pueden preguntar todo lo que quieran. ¿De acuerdo? Sigamos entonces. Con respecto al reglamento, ¿ya? Y esto quiero que pues, presten mucha atención porque es importante y no quiero que en el futuro me estén preguntando a mí cosas que les voy a mostrar acá. ¿De acuerdo? Perdonen, me pasé, ahí sí. Ya. En primer lugar, las asignaturas forman componentes de una cátedra y laboratorio, ¿cierto? Y se exige entonces que la asistencia para la cátedra sea de un mínimo de 75%. Por eso es importante que apenas vayan entrando, pues escriban su nombre y su apellido para registrar la asistencia de la clase de hoy y de todas las clases que vengan posteriormente. Y en el caso del laboratorio es un 100%, ¿ya? Eso es inamovible e irrevocable. Chiquillos, sí o sí tienen que ir a todos los laboratorios e ir, digamos, virtualmente, y se exige como mínimo un 75% en el caso de la cátedra. ¿Ya? La asignatura completa, entonces, el número 2, se desarrolla de forma remota, con sesiones sincrónicas y asincrónicas. En este caso estamos en una sesión sincrónica y las asincrónicas van a ser las actividades entonces que vamos a ir colocando a medida que vayamos avanzando en la plataforma del campus virtual. ¿Ya? Esto es importante solamente porque es la primera vez, ella es la primera clase conmigo, yo los estoy dejando entrar, ¿ya? El tiempo de atraso máximo, ya, para entrar va a ser de 10 minutos. Ya, ustedes tienen entonces hasta las 6:10 para ingresar a la clase. ¿Y por qué 10 minutos? Porque normalmente en 10 minutos uno se saluda, comparte algunas cosas, les pregunta cómo estoy, o sea, cómo están ustedes y todas esas cosas, ¿cierto? Y un poco para ir ordenando y organizando la clase, se pierden más o menos 10 minutos al principio, ¿ya? Entonces, en los primeros 10 minutos no hay mucho no es mucho lo que se pueden perder, pero después de esos 10 minutos ya vamos a estar haciendo la clase como tal, entonces en el fondo es lo mismo que cuando iban a la sala y llegaban tarde, ¿ya? El tiempo máximo de atraso es 10 minutos. Después de eso, yo no doy acceso a la reunión por Zoom, ¿ya? Y esto, como dice ahí, a fin de evitar interrupciones en el desarrollo normal de la clase. ¿Perfecto? Después, las calificaciones serán informadas en un periodo no superior de 15 días corridos, desde la evaluación dándose a conocer la pauta y o rúbrica. Y eso está estipulado en el artículo 32 del reglamento. Lo mismo para el número 5, donde dice que los estudiantes tendrán un plazo de 5 días hábiles para la revisión de sus evaluaciones, ¿ya? De acuerdo con la pauta entregada por el profesor. ¿De acuerdo? Esto es súper importante porque ustedes eventualmente podrían no estar de acuerdo con alguna corrección de las evaluaciones, y eso es válido. O sea, uno es humano, se puede equivocar y ¿cómo se llama? Eso se puede corregir. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, cierto? Sí, profe, el tema del laboratorio, como es 100% de asistencia, ¿es justificable con Ya vamos licencias a eso, médicas, con tranquilo. estas cosas? Ah, ya. Perdón. Sí, ya vamos a eso, ¿ya? Y el número 6, entonces, para terminar esta parte, no se realizan revisiones fuera de este plazo y la nota será ingresada al sistema BAI. Después de los 15 días, yo espero 5 días que ustedes me hagan la réplica correspondiente, si no hay dudas y consultas, si no hay reclamos por recorrecciones y cosas de estas, yo doy por finalizada la etapa de evaluación entonces y subo la nota al sistema. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente diapositiva. Ya, vamos a hacer así.
Perdonen. Ahí está. Ya, aquí en el caso que él o la estudiante tenga un promedio final de cátedra 3,4 o sea, entre 3,4 y 3,9, deben rendir examen de recuperación. Y esto es para aprobar la componente de cátedra. En caso de aprobar, la nota final será un 4,0. ¿Ya? Eso está estipulado en el artículo 42 del reglamento académico de la universidad. Ya él o la estudiante que incurriera en la falta de honestidad durante la realización de un proceso evaluativo cualquiera será calificado con nota mínima. Y la nota mínima es la que aparece ahí, ¿cierto? Información oficial será almacenada y difundida a través de la plataforma Campus Virtual. Por eso les pido entonces que sean bastante metódicos y enfáticos en ir revisando constantemente su plataforma, para que estén al tanto de las, ¿cómo se llama?, de las novedades y las cosas que yo vaya subiendo en la medida que vayamos avanzando. Otra cosa, es obligatorio el uso del correo institucional. Lo que les decía al principio, cualquier duda o consulta me la tienen que hacer a través del correo que ustedes tienen y que les designó la universidad como @estudiantes.ucn.cl. ¿Okay? Su nombre es @estudiantes.ucn.cl. Y después dice, todo punto no acordado en este reglamento será normado por el instructivo de la vicerrectoría académica que está descrito ahí. ¿Ya? Sigamos entonces. Con respecto a la ausencia de las evaluaciones, y aquí lo que me habían preguntado recién. Oh, lo siento. Ahí. Dice que no justificada obtendrán como nota mínima 1. Con certificación médica al final de semestre rendirá una prueba en fechas de evaluaciones pendientes. Y esto se aplica solamente para la primera y la segunda evaluación de cátedra. ¿Ya? En caso de asistenciamiento de representación de la universidad, ya sea congreso, actividades, no sé si están con actividades deportivas, pero cualquier tipo de estas cosas que sean en representación de la universidad o casos especiales se aplica al punto anterior, ¿ya? Con certificación, con la certificación correspondiente o con la justificación correspondiente se da la prueba recuperativa al final del semestre solo en la primera y en la segunda evaluación de cátedra, ¿ya? Después dice, la documentación para justificar inasistencia debe ser enviada por el jefe de carrera de la unidad perteneciente a la Secretaría de Docencia del Departamento de Química. De manera adicional, se les solicita enviar una copia vía email del justificado a su profesor. ¿Para qué? Para articular, digamos, la parte de secretaría, que ya saben que ustedes están justificados, y para que el profesor entonces lo tenga en consideración para el tema de las evaluaciones pendientes. Este último punto también es importante. En caso de no rendir quinta o sexta prueba, que tienen que ver con la tercera evaluación, recuerden que son 3 evaluaciones y cada evaluación son 2 pruebas cortas, ya que están divididas en 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? El estudiante tiene que rendir un examen recuperativo, o sea, usted faltó a la tercera evaluación, ya sea a la quinta prueba corta o a la sexta prueba corta, tiene que dar un examen recuperativo. Y eso es en reemplazo de la evaluación. Esto aplica si ponderas 3,4 o superior entre la primera y la segunda evaluación de cátedra, ¿ya? La calificación obtenida será válida como examen recuperativo y tercera evaluación de cátedra si puede ser necesario. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. Perdón, mi computador está medio flojo. Ahí sí. Me perdí. Aquí creo que era, ¿no? Acá. Dice, no corresponderán dentro de las justificaciones por inasistencia, asistencia en taller, clase, evaluación y la presentación de otra asignatura. Y así tampoco se aceptará que un estudiante asista a clase o rinda evaluación en otro paralelo. Ustedes están designados acá y acá tienen que hacerlo, ¿ok? Se contará como inasistencia sin justificación la asistencia a otro paralelo y se otorgará la calificación mínima. ¿Me faltó? Si la razón es esa, esas son las consecuencias del caso. ¿Ya? Después, para el laboratorio, a ver, eso para el laboratorio lo vamos a dejar para cuando tenga el laboratorio, ¿perfecto? Esta información, entonces,
Entonces yo se las voy a compartir en el campus virtual para que ustedes la tengan y podamos entonces tengan más o menos clara la película con respecto a cómo es o cómo son entonces las justificaciones, o sea, el tema de la justificación, el tema del reglamento y todas esas cosas. ¿Ya? Alguien aquí en el chat está preguntando que si los laboratorios son justificables. Los laboratorios, según entiendo, y según lo que acabamos de ver en el reglamento, no son justificables porque se exige un 100% de asistencia. ¿Ya? Eso. Bueno, siguiendo con el curso de la clase, yo entonces les voy a compartir en este momento, a ver, les voy a compartir en este momento la presentación que corresponde a la clase de hoy. ¿Ya? ¿La están viendo, no? Respondan por el chat, no es necesario que me digan sí, profesor, Sí, profesor, se para está que no viendo. tengan, ya, muchas gracias, para que no tengan problemas de conexión, ¿ya? Yo sé que esto de apagar las cámaras es básicamente para eso, para no tener problemas con la conexión. Entonces, la unidad 1, que corresponde a la estructura atómica de la materia, ¿ya? Vamos a ver algunas cosas muy rápidas al respecto, ¿ya? Otras que las vamos a ver un poco en profundidad, y para ir comenzando, a modo de introducción, entonces, la química es una disciplina científica dentro de las tres básicas que existen, que son la biología, la física y la química. Evidentemente, existen otras que son derivadas de esta, ¿cierto? Pero la química en particular es una disciplina científica que estudia propiedades de la materia y los cambios entonces que esta experimenta. Y, como dice ahí, entonces proporciona antecedentes para entender la materia en términos de ¿qué tipo de antecedentes? Comportamiento electrónico, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo combino un elemento con otro? ¿Qué propiedades características estas tienen? Y etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo clasificamos la materia? En este caso, nosotros clasificamos la materia de la siguiente manera. Según su estado, ¿ya? Que tiene que ver con el estado físico, o más bien dicho, estado de agregación, y son los que ustedes conocen. El sólido, el líquido, el gaseoso, que son los estados, digamos, convencionales. Existen otros estados, pero estos son los convencionales y son los que nos han enseñado desde siempre. Y también por composición. Y sabemos entonces que esa clasificación uno podría separar o decir, existen sustancias puras y entonces también existen mezclas, ¿ya? La clasificación según el estado, ¿ya? Como dice ahí, la materia se presenta en muchas fases o estados, todos con propiedades y características diferentes, y los más conocidos son los siguientes. Está el sólido, ¿cierto? Y tenemos la característica de que la gran característica del estado sólido es que tienen forma en términos de estructura, ¿cierto? Y volumen determinado. O sea, si yo veo algo que tiene forma de cubo, es un cubo que ocupa un volumen en el espacio, que tiene una masa, etcétera, etcétera, etcétera. Que puede ser, como dice ahí, formando estructuras cristalinas, ¿cierto? Que tienen ciertas interacciones y que tienen ciertas propiedades que no las tienen los otros tres estados que aparecen en las diapositivas. Después tenemos el caso del líquido, ¿cierto? Que la gran característica que este tiene es la capacidad que tiene de fluir y adaptarse a la forma del recipiente que lo contiene. Bien sabemos que el agua es un buen ejemplo de líquido, ¿cierto? Así como también un buen ejemplo de sólido cuando está en su forma de hielo, ¿ya? Y otra cosa importante es que presentan menos fuerzas de cohesión entre las sustancias que lo componen. Vamos a hablar de sustancias en este momento. Ya sabemos que el agua está compuesta de moléculas, pero en este momento vamos a hablar solamente de sustancias para hablarlo de manera general. Y no son comprimibles. Esa es otra característica importante. ¿Y por qué se las digo? Porque ¿cómo se llama? Teniendo en cuenta esta propiedad es que se hacen entonces todas estas estudios de hidráulico y etcétera, ¿cierto?
Y después tenemos el estado gaseoso, ¿cierto? Que prácticamente la cohesión entre las partículas que lo componen o de las sustancias que componen es prácticamente nula, ¿ya? Hay poca fuerza de atracción, como dice ahí, y no tienen ninguna forma definida. Sí pueden, igual que el líquido, adoptar la forma del envase que lo contienen, pero además tienen otra característica que no la tiene ninguno de los otros dos, que son comprimibles, ¿ya? Y gracias a esa característica y otras más, obviamente, que se estudian las leyes de los gases, que nosotros las vamos a ver en algún momento. Y después entonces está el estado de plasma, ya que en los últimos 10 o 20 años se ha considerado como un estado de agregación. Y como dice ahí, entonces un gas constituido por partículas cargadas, que en este caso son iones, ¿cierto? Y ahí dice libres, cuya dinámica presenta efectos colectivos denominados interacciones electromagnéticas. Y estas interacciones entonces hacen que el plasma se comporte como tal. No sé si ustedes en algún momento tuvieron o vieron estos balones de plasma que le salen unos halos de color violeta desde el centro, que tiene una esfera en el centro y tienen otra esfera de vidrio y tienen unos halos de luz violeta o anaranjada. La luz violeta o anaranjada se debe precisamente entonces a que el gas está cargado, ¿ya? Por eso ahí dice iones, y entonces la migración desde un sector a otro con el gas que está dentro ionizado genera este halo de luz, ¿ya? El ejemplo que está ahí son las estrellas. Después tenemos la clasificación por sustancias, y ahí tenemos entonces los elementos y compuestos. Y la sustancia pura, así a grosso modo, es una sustancia, valga la redundancia, que tiene composición y propiedades físicas características, y uno sabe exactamente cuál es su composición. Por ejemplo, el agua, ¿cierto? ¿Cuál es la fórmula química del agua? Lo pueden responder por el chat, me pueden decir por el micrófono, no hay problema, ¿ya? H2O. H2O, ¿cierto? Muchas gracias. Todos sabemos entonces que la fórmula química del agua es H2O, pero por ejemplo, si yo disuelvo un sobre de jugo en agua, ¿cuál es la fórmula química de lo que resulta? ¿Alguien lo sabe? Serían compuestos, no debe ser azúcar, pero no sé cuál es la mezcla de agua con azúcar. Mira, vamos a dejarlo por el momento como H2O más un montón de cosas que desconocemos. Y en ese contexto, nosotros ya no podemos hablar ni de elemento ni de compuesto, porque una sustancia conocida como compuesto y elemento es una sustancia pura. Ya, la gran característica que yo podría destacar en este caso, ya sea de elemento o de compuesto, es que yo sé cuál es su composición. ¿Ya? En el caso del elemento, vamos a la tabla periódica, miramos entonces los símbolos, y si nosotros tenemos contenedores, frascos, lo que sea, que tienen estos elementos, sabemos que la composición de ellos son las que aparecen en la tabla. ¿Ya? Si yo tengo una barra de hierro en un frasco, yo sé que eso es hierro, y no es hierro con oxígeno, ni hierro con algún ácido, ni hierro con alguna otra cosa, es hierro, ¿cierto? En el caso de los compuestos es cuando dos o más elementos se juntan en proporciones definidas, ¿ya? Y forman entonces estas entidades que se llaman compuestos. El ejemplo más claro de esto, vamos a volver al ejemplo del agua, ¿cierto? Donde el agua sabemos que la fórmula química es H2O, es decir, hidrógeno, elemento, y oxígeno, otro elemento. ¿De acuerdo? Sigamos entonces. Ahí tenemos ejemplos de compuestos y elementos. El agua, la sal y el amoníaco son elementos, son compuestos, ¿ya? Y eso porque está constituido, en este caso, estos tres ejemplos, de dos elementos, que son hidrógeno y oxígeno en el caso del agua, sodio y cloro en el caso de la sal, y en el caso del amoníaco, nitrógeno e hidrógeno. En el caso del elemento, ya tenemos mercurio, cobre y oxígeno. Ojo con el último, el oxígeno se le llama molécula diatómica o elemento molecular, ¿ya? Porque nosotros en la tabla periódica vamos y miramos el oxígeno, no aparece como O2, aparece solamente la letra O, ¿de acuerdo?
pero es un elemento. ¿Ya? Entonces, para resumir, todas las sustancias puras, entonces, discúlpenme, ya. Todas las sustancias puras son elementos o compuestos. Después, vamos al ejemplo de el agua con un sobre de jugo. Ya no es un compuesto, es esto que está acá, una mezcla. ¿Y qué tipo de mezcla es específicamente? Una mezcla homogénea. ¿Ya? Porque cuando yo disuelvo el jugo, yo no logro distinguir sus componentes. Yo veo una solución del color del jugo, si es jugo de frutilla rojo, si es jugo de piña amarillo y así sucesivamente. No logro ver por separado o a ojo desnudo, digamos, la diferencia entre el agua y la mezcla sólida que agregué al agua. Está todo en una sola fase. Y en el caso de la mezcla heterogénea es todo lo contrario. El ejemplo más claro de esto es cuando ustedes van a la playa y recogen entonces agua de mar en una botella y se dan cuenta que hay partículas de arena flotando. ¿No es así? Exactamente. Ya, ahí tenemos entonces un ejemplo de mezcla heterogénea. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Esto lo voy a saltar, lo vamos a ver así como rápidamente. En la antigua Grecia habían algunos filósofos que se ponían a pensar de qué estaba constituida la materia. Y aquí están estos tres que son Platón, Aristóteles y Demócrito. ¿Ya? Platón y Aristóteles decían que la materia es infinitamente divisible. ¿Ya? Eso. Nunca pensaron de que existían entidades mínimas o básicas que componían a la materia. Sin embargo, vino después Demócrito y él dijo, la materia se compone de pequeñas partículas indivisibles, y a estas pequeñas partículas él las llamó átomos. Átomos, igual que como existían, no sé si ustedes en sus casas tienen, pero antiguamente uno tenía la casa llena de libros y típico que los papás compraban las enciclopedias de 14 o 15 tomos. Un tomo es una división, ¿cierto?, de esta enciclopedia. Entonces de ahí viene la palabra tomo. Tomo significa dividir y átomo significa indivisible. ¿Ya? Después, en función de eso, vinieron algunos otros científicos, ¿ya?, donde estipularon modelos atómicos para poder entender cómo funcionaban estas entidades básicas que componen la materia. Y en ese caso, entonces, tenemos el caso de Dalton, que postuló su teoría atómica, y como dice ahí, entonces, él, en un intento de poder describir cómo funcionaba la materia a nivel atómico, valga la redundancia, se basó en estos 5 puntos: la ley de conservación de la masa y la composición constante. ¿Ya? La ley de composición constante tiene que ver con las sustancias puras, de cómo están definidas y cuál es la relación que se conserva entre los elementos que la componen, en el caso de los compuestos, y la teoría de él decía básicamente que toda la materia estaba conformada de átomos y que estos entonces eran indivisibles. Después él decía que todos los átomos de un elemento dado son idénticos en masa y en propiedades. Sí, nosotros sabemos hoy en día que si tengo 1 kilo de átomos de boro, todo ese kilo de boro son átomos de boro, ¿cierto? Y también en sus propiedades. Después él decía que los compuestos son combinaciones de 2 o más tipos diferentes de átomos. No estaba tan errado Dalton, porque nosotros sabemos, por ejemplo, que si tenemos sal, como la que nosotros usamos para acentuar el sabor de nuestros alimentos, es cloruro de sodio, NaCl. ¿Ya? Y después entonces él decía que una reacción química es un reordenamiento de átomos. Y el ejemplo de eso, lo más claro, es la reacción de combustión. ¿Ya? O sí, la reacción de combustión, que es oxígeno con la materia orgánica necesaria para generar la combustión, y entonces la reacción de esto genera dióxido de carbono y agua, en caso de que la combustión entonces sea completa. ¿Ya? Este es el modelo atómico que usó Dalton, que puso como distintos símbolos a cada uno de los elementos, y él decía entonces que estos eran como estos esferas que uno ve acá de átomo de hidrógeno, átomo de oxígeno, átomos de bromo.
Sin embargo, más adelante, Thomson vino en el fondo a estar un poco abajo lo que decía Dalton. Dalton no estaba del todo equivocado, pero sí habían algunas imprecisiones en su teoría. John Thomson entonces propuso un modelo atómico para poder entender cómo funcionaba esta entidad, ¿ya? Y para poder explicar algunas propiedades que no se podían explicar a partir de la teoría de Dalton. Entonces él hizo lo siguiente, dice ahí que en su modelo atómico estaba formado por una esfera grande, esta misma esfera de la cual hablaba Dalton, pero en él entonces habían cargas negativas incrustadas. Él hizo un experimento por el cual a través de este descubrió el electrón, ¿cierto? Y entendió o logró medir la relación carga-masa del electrón, ¿ya? ¿Ustedes saben cuál es el experimento que hizo Thomson? ¿Lo conocen? ¿No lo Debo conocen? Parte haberlo no, visto en el profe. colegio, pero no me acuerdo. ¿Perdón? Por mi parte, yo debo haberlo visto en el colegio, pero no me acuerdo de qué trata. Ya. Bueno, el experimento que hizo John Thomson fue el de los rayos catódicos. Ya habían hecho otras personas antes el experimento, no habían descubierto muchas cosas, y otros incluso hicieron variantes de este experimento y descubrieron otras partículas. Pero él lo que hizo básicamente fue un tubo al vacío, como lo es un tubo fluorescente hoy en día, y puso una carga, un polo positivo y un negativo, y se dio cuenta entonces de que el polo iba del negativo al positivo, y así dijo, esto que está acá tiene carga negativa. Nosotros hoy en día por eso sabemos que el electrón tiene carga negativa, ¿ya? Este es el modelo que proponía Thomson. Él decía una esfera grande con cargas negativas incrustadas en él, y este es famoso porque se le conoce como el modelo del pudín de pasa o del eh, queque de pasa o lo que sea. Si ustedes lo buscan en la internet se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. El pudín de pasa es el nombre más conocido, ¿ya? Sin embargo, también tenía algunas imprecisiones, ¿ya? ¿Y cuándo se vino a descubrir esto? Cuando Rutherford, ya Ernest Rutherford, hizo este experimento que está acá, ¿ya? Que lo que hizo fue lo que sale ahí, partículas alfa con una lámina de oro de unos 5.000 angstroms de grosor, ¿ya? Y como aparece ahí, a ver, déjenme ver una cosa. Tu, 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 tu. No, no tengo aquí el... Ustedes ven el cursor acá, ¿no? Sí. El budín de pasa. Javiera dice el budín de pasa. Perfecto, así se llama, eso es. Ya bueno, si ven el cursor, tenemos la fuente de partículas alfa, el haz chocando sobre la lámina de oro, y él se dio cuenta que una gran cantidad de partículas alfa atravesaban la lámina, pero había otras que cambiaban de dirección. Esto que está acá es una pantalla fluorescente, es un detector prácticamente. Él veía que era un punto que se iluminaba cuando la partícula alfa chocaba contra este. Entonces, en función de eso, él propuso esto. Si, si la materia fuese, como decía Thomson, estas partículas alfa nunca hubiesen atravesado la lámina de oro, habían espacios entre estas, ¿ya? Por otro lado, eh, las partículas alfa chocaban y cambiaban de dirección con los núcleos, ¿ya? Las partículas alfa, si no me equivoco, están cargadas positivamente, por eso de ahí el hecho de que haya esta repulsión y el cambio de dirección respectivo de la partícula, ¿ya? De este modo, entonces, él propuso ¿cómo se llama?
que el modelo atómico no era una esfera, sino más bien una carga negativa que estaba en los alrededores, porque había espacio vacío entre esto y lo que él propuso entonces, propuso como núcleo, ¿ya? Este es el modelo que se le conoce como modelo nuclear, ¿ya? Y como dice ahí, dice que la materia en esencia es espacio vacío, ya que la mayor parte de las partículas atravesaban la laminadora. Efectivamente era así. Y después dice que las partículas alfa rebotaban debido a que las repulsiones sufren al pasar cerca de las cargas positivas, porque las partículas alfa están cargadas positivamente, ¿ya? Y esa repulsión hacía entonces que al chocar con el núcleo que tenía esta carga positiva, porque nosotros hoy en día lo sabemos así como tomar agua, sabemos que si hay algo positivo tiene que haber algo negativo que lo contrarreste, ¿ya? Pero la evidencia científica que permitió determinar esto fue entonces este experimento, donde se dio cuenta entonces de que existía carga positiva en este átomo y que estaba localizada en el centro de este sistema. Y a eso entonces él le llamó núcleo. ¿Ya? ¿Qué más? Después de eso, aquí dice que posteriormente de los protones confirmó la existencia de que los protones se agrupaban. Nosotros sabemos que en el núcleo se agrupan tanto protones como neutrones, ¿cierto? Y también la existencia de partículas neutras en el núcleo para evitar, obviamente, la inestabilidad por repulsión entre los protones. Se dice en este modelo de que el protón y el neutrón están intercalados en el núcleo, a fin de evitar entonces esta repulsión y que el núcleo se desestabilice y se desintegre entonces el átomo, ¿ya? Y entonces que los electrones se pueden mover alrededor del núcleo a fin de que el giro, digamos, por lo mismo que hacen los satélites alrededor del planeta Tierra, ¿cierto? Generen el colapso digamos, el colapso de la electroestructura atómica del átomo, valga la redundancia. Este modelo entonces dice, explicó cómo era la estructura que nosotros todavía tenemos un poco metida en la cabeza. Se sabe hoy en día que el átomo no es como lo explicaba Rutherford, pero aportó bastante para poder entender cómo funcionaba la materia a nivel atómico en este sentido, ¿ya? Y este es el modelo atómico de Rutherford, el típico modelo de las órbitas con los electrones y el núcleo en el centro, ¿cierto? Que es el modelo planetario o nuclear, ¿cierto? Y algunas características que son interesantes, que el núcleo es el 99.9% de la masa del átomo, ¿ya? Y ese dato, por favor, ténganlo presente. El núcleo dice también que es 4000 veces menos que el átomo, ¿ya? Porque los electrones entonces están orbitando alrededor de esto y dependiendo de cuánta masa tenga el átomo, más protones obviamente va a tener, más electrones, más órbitas, más niveles de energía, porque nosotros hoy en día hablamos de niveles de energía. ¿Ya? Aquí dos cosas. Toda carga positiva concentrada, dice, Rutherford propuso la existencia del neutrón. Como les decía recién, a fin de que se desintegrara el núcleo por repulsión, ¿ya? Porque nosotros sabemos que las cargas iguales se repelen y las opuestas se atraen. Después que, según la física clásica, entonces, las partículas cargadas en los electrones giran alrededor de los núcleos que radian y pierden energía, cayendo al núcleo en una relación de 10 a la menos 10 segundos, que es básicamente, como les decía recién, lo que pasa con los satélites. Ustedes saben que los satélites en realidad no están orbitando alrededor del planeta, sino que están constantemente en caída. ¿Sabían eso? No. Ya. Un satélite, en teoría, está constantemente cayendo cerca del centro, pero no está cayendo. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que es, si la miramos en términos de vectores, un vector horizontal y uno vertical. El horizontal es más largo en términos de magnitud respecto del vertical. Entonces, a eso hace que el satélite esté cayendo, pero en realidad se está desplazando cerca de la superficie,
¿ya? Y es como funcionaba este modelo en función de los electrones y el núcleo, ya que era lo que les explicaba hace un rato atrás. Bien, respecto de ese modelo, vino después entonces Niels Bohr y propuso un modelo atómico distinto al de Rutherford, porque el modelo de Rutherford decía también, a pesar de que era bastante bueno y que fue la mejor explicación que había en ese momento, tenía algunas imprecisiones, ¿ya? Y ya les voy a explicar cuáles eran algunas de ellas, pero básicamente para poder compensar estas imprecisiones, Bohr dice que el modelo atómico tenía niveles de energía. Y como dice ahí entonces, esto solucionaba las limitaciones del modelo anterior. Por ejemplo, que cada electrón ocupa un determinado calor de energía en el átomo, y dice también que Bohr utiliza la propuesta realizada por Planck y Einstein, ¿ya?, para poder suponer que su modelo presenta electrones ubicados en distintos niveles de energía. Ya les voy a mostrar esto con una figura, ¿ya? También él dice lo siguiente, que los electrones del átomo ocupan niveles energéticos, que cuando todos ellos ocupan los niveles de menor energía posible, se dice que estos están en el estado fundamental o estado basal, ¿ya? Cuando se transmite energía al átomo, uno o varios electrones toman esa energía y pasan a un estado superior de energía. A este estado superior se le conoce como estado excitado. Y también dice que estos electrones vuelven a su estado basal en un proceso que se llama relajación, y cuando vuelven a su estado basal o fundamental, la energía que tomaron al principio la liberan en forma de fotón, ¿ya? Y de hecho, esta explicación y esto que yo les acabo de decir era una de las imprecisiones que tenía el modelo atómico de Rutherford, porque no había relación entre que todos los electrones estuvieran en el mismo nivel de energía y la energía asociada a una longitud de onda, que lo voy a explicar con el dibujo que está acá, que está acá, la longitud de onda asociada a una energía. ¿Por qué digo una longitud de onda asociada a una energía? Él decía que esta diferencia de energía, la delta E, era igual a la constante de Planck, H, por nu, que es la frecuencia electromagnética de la onda emitida en el proceso de relajación, es decir, cuando el electrón va de un nivel, por ejemplo, N3 a 1N2 o N1, como aparece acá en la figura, ¿ya? Esta relajación normalmente se emitía como la forma de fotón, que era lo que decía la diapositiva anterior. Y estos fotones nosotros sabemos que está asociado a radiación electromagnética, es decir, luz, ¿ya? De ahí entonces que usamos esta componente que es la frecuencia o nu. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Están medio perdidos? ¿Está clara la explicación? Todo bien, profe, por mi parte. Ya, perfecto. Recuerden que si tienen dudas me pueden levantar la mano, interrumpir o escribir en el chat, ¿ok? Sigamos entonces. Respecto entonces de esta teoría, existe esto, que a cada nivel energético se le asigna un número cuántico que está simbolizado por la letra N, que va desde 1 hasta N sucesivamente, ¿ya? Y aquí está explicado el proceso que yo les decía recién. Tenemos el electrón en un estado basal, que cuando absorbe energía pasa a un estado superior, que se le conoce como estado excitado, que cuando vuelve a este estado fundamental, este emite fotones con una longitud de onda asociada a una frecuencia asociada y a una energía h-nu, ¿cierto? Y esta emisión va a depender entonces de qué, digamos, nivel de energía está el electrón excitado y a qué nivel vuelve en su, entre comillas, estado fundamental. Si ustedes se fijan en esta figura respecto de esta que está acá, están viendo el cursor, me imagino, si no me avisan inmediatamente por el chat, esta, si es más alta en términos de energía, debería emitir más energía en forma de H-nu, ¿cierto? Y debería estar asociado, por ejemplo, a un color, y en este caso, esta otra también, que debería ser un color más distinto, ¿ya? De ahí entonces la razón por la cual existe el espectro electromagnético, que son en el fondo los colores visibles que nosotros podemos observar a ojos desnudos, ¿ya?
En función de esto mismo, entonces, debido a algunas correcciones o modificaciones al modelo de Bohr, y además a la inclusión de la mecánica cuántica y la física cuántica, se llegó a esto de los números cuánticos, ¿ya? Y estos números cuánticos son el resultado del modelo actual, ¿ya? De la inclusión de esta física cuántica al modelo atómico que se conocía hasta ese momento, donde hay dos principios que se pueden destacar. Está la dualidad onda-corpúsculo, onda-partícula de Louis de Broglie, que él dice que que el electrón y toda partícula material en movimiento, ¿ya? Puede ser cualquiera a nivel atómico, porque estamos hablando a nivel cuántico, pueden tener un comportamiento corpuscular, es decir, comportarse como partícula y además también comportarse como onda. ¿Ya? Yo les voy a dejar un material en el campus virtual para que ustedes puedan entender esto, porque a veces es difícil imaginarse como algo, como una entidad, y ya hablo de entidad como algo tangible, sabemos que los átomos no lo son, pero como algo que se conoce como una entidad puede comportarse como una partícula y como una onda. Es un poco confuso eso, pero les voy a dejar un material para que ustedes lo puedan consultar. Y después entonces está el principio de incertidumbre de Heisenberg, que él decía que es imposible determinar de forma simultánea la posición, ¿cierto? Y la velocidad o el movimiento de una partícula, ¿ya? Es como, por ejemplo, cuando ustedes sacan dos fotos de la misma persona trotando. En una la persona se ve borrosa y en la otra la persona se ve estática, pero el paisaje se ve borroso. En el caso de que la persona se ve borrosa, ustedes podrían eventualmente determinar el movimiento, la velocidad de la persona, pero no pueden determinar con certeza la posición exacta en la que está la persona. Sin embargo, en el caso 2, donde la persona aparece nítida en la foto, pero el paisaje se ve borroso, ustedes pueden determinar con precisión la posición de esa persona, pero no pueden determinar el movimiento, en este caso el momento lineal, como dice ahí, de esa persona, ¿ya? Si tienen la oportunidad de hacer ese experimento o ver, digamos, imágenes donde uno puede ver personas que se ven borrosas porque están en movimiento y en otras que las personas están estáticas, se van a dar cuenta. No se puede obtener las dos cosas en la misma foto, ¿ya? Entonces Heisenberg decía lo mismo, pero con las partículas. Y a partir de entonces estos conceptos es que se modela entonces la teoría atómica actual, que es la orbital, y de esta entonces se establece una ecuación de onda, ¿ya? Que es la que establece el señor Schrödinger, Erwin Schrödinger, y la resolución de esa ecuación genera entonces esto que aparece acá, que son los números cuánticos. Que dice que son ecuaciones del modelo mecano-cuántico que estudian el comportamiento de un electrón dentro del átomo y que recogen el carácter ondulatorio y la imposibilidad de predecir sus trayectorias exactas, ¿ya? Y de ahí entonces que en vez de órbitas, como decía Rutherford, se habla de orbital. Y orbital, la diferencia de una órbita, es una región en el espacio, alrededor del núcleo donde existe mayor probabilidad de encontrar un electrón, ¿ya? Como yo les decía, la resolución de las ecuaciones de onda que propuso Erwin Schrödinger da origen a 4 valores. Estos 4 valores te indican la energía de los orbitales, la forma que estos tienen, la orientación espacial y el sentido de rotación de un electrón, ¿ya? Y estos se les conocen como los números cuánticos, que son el n, que se le conoce como número cuántico principal, el L, que es el secundario o azimutal, el m, que es el número cuántico magnético, y el s, que es el número cuántico de rotación o spin. ¿De acuerdo? Al respecto, el número cuántico principal representa los niveles energéticos y se designa como número entero positivo, y eso ya lo habíamos mencionado en el modelo de Bohr, que van desde n hasta infinito, ¿ya? Por ejemplo, en este dibujo que ustedes ven acá, en este esquema, el 3, el 2 y el 1, ¿ya? 1, 2, 3,
son n. Si ustedes se fijan, dice 1s, 2s, 3s. El s es un tipo de orbital que tiene forma esférica. Y si ustedes se fijan, los tres tienen la misma forma, son esféricos, ¿cierto? Pero uno es 1, 2 y 3. Es porque el número cuántico principal para cualquiera de estos tres orbitales es S, ¿ya? Pese a que sea el mismo orbital, ojo con eso. Entonces, eso en el fondo, como les decía anteriormente, define niveles energéticos, donde yo eventualmente podría encontrar el electrón. Después está el número cuántico secundario o azimutal. Y este entonces determina en qué subnivel yo podría eventualmente encontrar un orbital y que está relacionado con la forma del orbital. El L va desde 0 hasta n-1, ya siendo 0, 1, 2, 3, etc. ¿Ya? Estos 0, 1, 2, 3, etc. ¿Ya? Como dice ahí, es el lugar de probabilidad de encontrar el electrón, y estos orbitales tienen estas formas. Por ejemplo, el 0 está asociado al S, el 1 asociado al P, el 2 asociado al D, y el 3 asociado al F. Esto, por favor, ténganlo presente. 0S, 1P, 2D, 3F. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los valores que adopta L? Se los voy a mostrar en esta tabla. Ahí están. ¿Ya? Se los dije recién. 0S, 1P, este que están acá. Y en función de esto, yo podría determinar la orientación. ¿Ya? La orientación que antiguamente conocido como M sub L, pero ahora es el número cuántico M, del cual les voy a hablar a continuación. Otra cosa importante es que el número de orbitales que presentan estos subniveles de energía son, en el caso del S, 1, en el caso del P son 3, en el caso del D son 5, en el caso del F son 7. ¿Ok? En el caso del número magnético principal, este permite determinar entonces la orientación. ¿Ya? Les voy a dejar material al respecto para que ustedes puedan consultar. ¿Ya? El material que les voy a dejar son unos videos de YouTube que de forma bastante entretenida explican esto. ¿Ya? Después tenemos el número cuántico de spin, que permite entonces determinar la rotación, ya sea en sentido horario o antihorario del electrón. ¿De acuerdo? Entonces, este valor o este número se le asigna un valor de más un medio, ¿ya? Cuando es sentido antihorario o está hacia arriba como aparece en esta flecha, y sentido horario es menos un medio o mirando hacia abajo. ¿Ok? Después, para ir resumiendo, esto que está acá es lo mismo que está acá, así que miren un poco aquí esto. El número 1, ¿por qué le estoy mostrando esto? Porque esto se usa para la configuración electrónica, ya que lo vamos a ver enseguida y cómo se llama, con eso ya estaríamos terminando. ¿Ok? Esta configuración que está acá, ya en el fondo es una regla, es una forma de mantener o de entender cómo los electrones se van encasillando en estos niveles de energía, ¿ya? Si nosotros quisiéramos hacer una analogía rápida de cómo funcionan estas cosas, podríamos decir que el número cuántico principal es un piso de un edificio cualquiera. Pues pensemos en un edificio de 10 pisos y cualquiera de estos pisos es un nivel, ¿ya? El número cuántico azimutal vendría siendo el departamento que existe en ese piso, ¿ya? Supongamos que en el piso 3 existen 3 departamentos, ¿ya? Y cualquiera de estos 3 departamentos podría ser el subnivel contenido en ese nivel, el número 3, dije, ¿cierto? No me equivoco. Después tenemos el número cuántico magnético, y estos 3 departamentos de los cuales yo mencionaba tienen que ver con la orientación. Ya el número cuántico magnético tiene que ver con la orientación de este departamento. Si el departamento está mirando al cerro, está mirando al mar, o está mirando o hacia el otro lado, hacia el este o hacia el oeste, ¿cierto? Y después
el, el X dice que indica el número de electrones, que vendría siendo en este esquema el número 2, ¿ya? Si nosotros aplicamos esto aquí abajo, este sería el N, este sería el L, y después el desglose de esto me daría los otros dos números cuánticos, que serían el M y el S, ¿ya? Y con respecto al S, para seguir con esta analogía, pensemos que usted vive en cualquiera de estos tres departamentos en el piso 3 que yo les mencionaba recién, y dentro de esto usted puede estar sentado, acostado, parado, cocinando, está haciendo, está digamos en una orientación distinta. Pensemos básicamente que podría estar o sentado o parado, ¿ya? Para hacer alusión a las rotaciones hacia arriba o hacia abajo. ¿De acuerdo? Eso para que hagan un poco de la analogía de esto y entiendan un poco cómo funciona. Al respecto, como les decía recién, esto permite generar la configuración electrónica, es decir, el ordenamiento de los electrones en un determinado nivel de energía, con un determinado subnivel de energía, con un determinado, con una determinada orientación y un spin electrónico, ¿ya? Esto, como dice ahí, permite el llenado de orbitales con los electrones y se basa en el principio de Aufbau, ¿ya? Ese principio de Aufbau permite construir, ¿ya? Permite construir este llenado de orbitales según las reglas que vamos a ver a continuación, ¿ya? Primera regla que vamos a ver es, o principio, es el principio de exclusión de Pauli, y dice que dos electrones de un mismo átomo nunca pueden poseer más de 4 números cuánticos iguales, ¿ya? Y en otras palabras, no existen dos elementos que puedan tener el mismo, por ejemplo, pueden tener el mismo N, el mismo L, pero no pueden tener el mismo número M o el número S, ¿ya? Ahí lo dice. Dice que puede ocurrir que dos electrones en un mismo orbital tengan iguales valores de NL o M sub L, pero siempre se define por el valor de spin. Si nosotros analizamos este último electrón que está acá, perdone, este último electrón que está acá, ¿ya? O estos que están acá respecto de esto, este tiene un spin distinto a este. Este, por ejemplo, es más un medio y este es menos un medio, ¿ya? Si yo lo comparo con otro elemento que es isoelectrónico, es decir, tiene el mismo número de electrones y hago su configuración electrónica, me voy a dar cuenta que esta orientación puede eventualmente cambiar o que estos electrones estén apareados, ¿ya? Después tenemos la regla de Hund, que dice que los electrones van ubicándose de forma, se llama paralela o desapareada, cuando los orbitales o subniveles de energía tienen la misma energía. Por ejemplo, en los P, en los S primero se ubica así, y en los P o en los D se van ubicando de esta forma, ¿ya? Cuando yo, y ese es el principio que viene a continuación, sí, es el principio que viene a continuación. Cuando yo completo o hago o semi-lleno, digamos, estos subniveles de energía, empiezo a llenar con el spin contrario, y a esa configuración se le llama antiparalela. Esta es paralela y esta es antiparalela. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Gracias. Entonces, como dice ahí, por ejemplo, indica cuando los electrones se están ubicando en una serie orbital de energía equivalente, por ejemplo, P o D, pero debe producirse un apareamiento de electrones, sin antes completarse el llenado de cada una de las orientaciones espaciales que tiene dicho orbital. Entonces, forma paralela, porque este es paralelo a este es paralelo a este es paralelo a este, y después la forma antiparalela cuando esto ya está lleno. En el caso del orbital P o del subnivel 1, este tiene tres orbitales, PX, PY, PZ. Yo debo llenar PX, PY, PZ. Y luego entonces lo mismo, PX, PY, PZ, pero con la orientación contraria. ¿De acuerdo? Y tenemos el principio de Aufbau o de construcción. Aufbau, si no me equivoco, en alemán significa construcción, ¿ya? Y esto establece entonces que todos los electrones de un átomo que van a irse añadiendo a estos subniveles de energía se deben llenar de forma ascendente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo primero voy llenando desde los niveles de más baja energía, ¿ya? Para completar lo que decía
lo que decía Bora el principio del estado fundamental, y luego entonces voy llenando los subniveles de mayor energía, ¿ya? Y para eso se usa esta regla que está acá, la de construcción progresiva o también regla diagonal. Entonces, este dibujo de acá, yo me imagino que lo han visto en todas partes, ¿ya? Y esto se va leyendo en el sentido de la flecha, para ir llenando los subniveles de energía en cómo se llama, en la configuración electrónica, ¿ya? Y después tenemos entonces cómo se escribe la configuración electrónica, y ya con esto estaríamos ok. ¿Ya? Perdonen que me haya pasado 5 minutos. Perdonen, se me fue me perdí. Ya, aquí estamos entonces. Entonces, aquí dice que al escribir la configuración electrónica de un elemento, se pone primero el nivel y después el subnivel con el número electrónico, siguiendo esta regla de construcción diagonal que vimos en la diapositiva anterior. ¿Ya? Por ejemplo, para el oxígeno, que tiene un Z de 8, el Z, ya para que lo entiendan, es el número atómico, ¿ya? Y que tiene que ver con el número de protones en el átomo, ¿ya? Cuando el elemento es neutro, si tengo 8 protones, también debería tener la misma cantidad en electrones, es decir, 8 electrones. Y aquí, si ustedes se fijan, 2, 4 y 4 son 8. Entonces, si yo hago la configuración de electrónica siguiendo la regla de construcción diagonal, tengo 1s2, 1s2, 2s2, ¿ya? Porque en el nivel S van 2 electrones, y después en el nivel siguiente es 2p4. O sea, yo en el fondo lo que tengo que hacer es llenar en función de el número Z, si el átomo es neutro. Ojo con eso, ¿ya? Les voy a mostrar acá cómo se hace. Estamos viendo el oxígeno, ¿ya? La configuración electrónica, según la regla de construcción diagonal, va a ser 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, perdón, aquí abajo, 2p4, y se va llenando así, 1, 2, 3, 4. Y yo me fijo siempre en cómo está el último electrón. Si yo tuviera que ver los 4 números cuánticos en esta configuración electrónica, tendría entonces que decir que el nivel es el 2, el subnivel, si es P, es 1, ya eso se los mostré en una tabla más atrás, y el M sub L, como decía anteriormente, los valores van de menos L hasta más L, ¿cierto? En este caso, si el L es 1, esto tiene que ir de menos 1, pasando por el 0, hasta el más 1, ¿cierto? Por tanto, este electrón estaría entrando tendría una orientación según el número n, de menos 1, ¿cierto? Y su spin sería menos un medio, porque está entrando hacia abajo. ¿Ya? ¿Les quedó claro eso? ¿Hay alguna duda? ¿No? Todo bien, profe. Ya, perfecto. Me voy a quedar entonces con que les quedó claro. No tienen duda al respecto, chiquillos. Discúlpenme que me haya pasado 10 minutos, ¿ya? Les voy a pedir una cosa. Ahora que están todos conectados, por favor, antes de desconectarse, escriban su nombre y su apellido para registrar la asistencia, y recuerden también, y avísenle a la gente que no pudo ingresar, que tienen 10 minutos para poder entrar a la clase. ¿De acuerdo? Eso sería por hoy, chicos. Les voy a dejar material, les voy a ir escribiendo a través del campus virtual las cosas que vamos a ir haciendo para que las vayamos trabajando. Yo sé que 60 minutos es un poco, es un tiempo acotado para ir a estar haciendo
ejemplos o ejercicios y además estar viendo los tópicos, pero tratemos de poner todo de nuestra parte, ¿de acuerdo? Eso sería, pues, chiquillos, que estén muy bien, que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo el lunes. Esperen, por favor, el link. Ya les va a llegar entre hoy y el domingo el link de la clase del lunes, ¿de acuerdo? Eso sería, que estén muy bien, ya se pueden retirar, vayan anotando su nombre y su apellido, por favor, para que quede registro de la asistencia. Y eso, que tengan un excelente fin de semana. Adiós, Juan, Profe. muchas gracias. Buena clase. Yo, profe. Chao, profe, cuídense. Chao, Igualmente. profesor. Chao, profe. Gracias. Chao, Chao, hasta profe. luego, que estén muy bien. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao.